Sean bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio del podcast Hablemos de Literatura, un episodio en el cual abarcaremos temas como la modernidad, como el modernismo y en el cual daremos nuestro análisis sobre un poema de Rubén Darío, el poema Ananke. Esta vez no estoy solo, en este capítulo voy a estar acompañado por dos estudiantes de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Tecnológica de Pereira. Así que espero les guste y vamos a ello. Bueno, muy buenas tardes. Ya después de la pequeña bienvenida sobre este episodio, este sexto episodio que grabaremos, donde hablaremos acerca de la modernidad, sobre el modernismo y sobre el gran expositor del modernismo que es Rubén Darío, pues pasamos a darle la bienvenida a las dos personas que nos están acompañando en este episodio, que son Marisol y Lauren. Pues quisiera que en este momento nos cuenten un poco sobre qué hacen, en qué semestre están, qué están estudiando, para que nos cuenten un poco el perfil de ustedes. Hola Sebastián, buenas tardes. Hola Marisol. Mi nombre es Lauren Camila Zuluaga Trujillo. Yo estoy en sexto semestre de la carrera de Español y Literatura. Y bueno, estoy muy contenta de estar en este espacio compartiendo con ustedes dos. Bueno, entonces le doy el micrófono o el momento para que Marisol se presente. Hola a todos, muchas gracias Lauren y Sebastián. Bueno, yo soy Marisol Molina, estudiante de Español y Literatura. Al igual que Lauren, también estoy en sexto semestre. Y bueno, como agregando otro ítem a lo que inicialmente Sebastián decía, también se va a analizar un poema de Rubén Darío, en el cual vamos a dar diferentes interpretaciones sobre su obra. No sé si de pronto alguno de los compañeros va a plantear algo más o solamente finalizaremos de esa manera. Bueno, también habrá un espacio para las conclusiones que se saquen. No, yo creo que con esta pequeña bienvenida que le hacemos al público es suficiente y pues ya podríamos dar paso como en un primer momento una pequeña contextualización y aclaraciones sobre las diferencias sobre modernidad y modernismo, iniciando por plantear qué es la modernidad, ya que este es un periodo histórico un tanto amplio al cual se plantea que se le da inicio pues con la llegada de los colonizadores a América Latina o con el Renacimiento. Pues igual hay que aclarar que ninguna época está determinada en cierto espacio específico. Eso solamente son inventos de los historiadores que les gusta tener todo súper ceñido a las reglas naturales y viendo como la historia como una línea, la cual es, a mi parecer, una concepción errónea. Empezar diciendo que el modernismo, al iniciar con la estructuración de un capitalismo incipiente que se da en el Renacimiento, donde empiezan a trasladarse las personas de sus comunidades y empiezan a alzarse las pequeñas clases como son los artesanos, y estos empiezan a vender sus productos a las afueras. A ese espacio se les llamaban burgos. Entonces a esta clase incipiente se le empieza a llamar la burguesía. Y esto es importante porque después tendrán un papel sumamente importante en el desarrollo específico de esta época y en realidad desde ese momento hasta ahora son la clase dirigente. La modernidad, como lo decía, empieza por el traslado de esas pequeñas comunidades que estaban centradas alrededor de un rey, pasan a pequeñas ciudades con la industrialización que se da en la revolución industrial y con la revolución francesa, que ya se empiezan a ver unos postulados como son la libertad, la fraternidad y la igualdad. Esta clase en ese entonces pasaría a ser la pequeña clase media con el nacimiento de las repúblicas. El pasar de esas pequeñas comunidades a las grandes poblaciones, a las metrópolis,
genera un cambio urbanístico, es decir, las ciudades ya pasan de ser centros agrarios, como siempre se habían tenido, pasan de ser esos pequeños feudos que se tenían a grandes urbes, lo cual, como plantea David Harvey en El derecho a la ciudad y ciudades rebeldes, esta modificación con el capital excedente que deja la economía en los nuevos estados, pues empiezan a hacer unas modificaciones en las ciudades. Entonces, estas modificaciones estructurales que cambian toda una concepción, toda una cosmovisión que se tenía a estas ciudades, y empieza a gestar nuevas formas de ver la poesía. Es decir, ya se desplaza el poeta, como dice el escritor Gutiérrez Girardot en su texto sobre el modernismo, el arte ya ha dejado de ser la forma en que se manifiesta la verdad y que se construye el más alto menester del espíritu, porque en esta época específica se desplaza el poeta, se desplaza lo poético, la poesía ya no es el centro de atención, ya la poesía deja de ser ese factor fundamental que nos dice cómo nos debemos comportar, como lo planteaba la épica homérica, o como las tragedias nos decían. O sea, ya el poeta deja de ser ese maestro que nos dice cuáles son los morales, cuál es la ética con la que se debe comportar la persona que se está desarrollando. Además de esto, el pasar a estas grandes ciudades y abandonar la comunidad, se empieza a ver, se empieza a desarrollar el concepto de individuo, de la individualidad. Entonces ya los acuerdos mutuos ya no son acuerdos comunitarios, sino societarios, donde lo principal, el interés principal de esto es un interés propio, el interés de la ganancia, de cómo puedo conseguir más dinero en este momento, cómo puedo tener mayor flujo de capital en la industria que estoy desarrollando. Por eso también es que las jornadas laborales eran paupérrimas y eran de 12 horas, por eso es que la niñez, pues que en ese entonces no se tenía la concepción como tal de niñez, sino como pequeños hombres también. Son trabajadores y son otros obreros más. Y es que según este nuevo estado de cosas, según estas nuevas que ya dejan de ser monarquías y pasan a ser repúblicas, el individuo ya no es una persona normal, sino que son personas privadas y que su única finalidad es ese, el interés propio, el interés personal, sin importar qué le pasa al otro. Recordar que la Revolución Francesa, ser una revolución liberal, pues también lo principal, el principal componente es la economía, por ende la libertad y la igualdad, pues, o sea, vos tenés la libertad de emprender empresa, pero también tenés la libertad de morirte de hambre en las calles. Todo esto también acarrea un abandono de Dios en esta época. Y decimos abandono de Dios porque las personas ya no estaban tan convencidas de la idea de Dios, ya que pues durante este tiempo se dan tres verdades que chocan un poco con las concepciones cristianas que se habían tenido hasta la época. La primera, y yo creo que una de las más importantes, es la de Copérnico, cuando se plantea que ya la teoría heliocéntrica toma gran fuerza y se nutre como verdad, y es que pues ya no somos el centro del universo, ya no somos ese centro, ya no somos lo único que importa, nos desplazan la humanidad y pasa a ser un individuo entre muchos planetas, pasa a ser una pequeña cosa que simplemente funciona en un gran engranaje. Esto también, sobre este tema, también habla mucho el escritor argentino Ernesto Sábato, en uno de sus textos que él lo añade en la antología que se llama Itinerarios, Ernesto Sábato, que la lanza en 1969, qué pena. La segunda es la evolución, la teoría de la evolución planteada por Darwin, y es que pues ya no se tiene la única concepción de la creación divina, de que somos las criaturas dadas por Dios y que simplemente nos desarrollamos de Adán y Eva. Ya pues cambia eso y empieza a verse como en realidad pues tenemos un devenir histórico totalmente distinto, y es que ya no es una creación divina, sino que partimos de otros seres, o sea, somos simplemente la evolución del otro. Y por último, pasamos de pensar que somos seres totalmente racionales y
entendemos por fin que nos domina el inconsciente. Esto pues, principalmente se le acuña a Freud. Y estas cosas pues hacen mella en la cultura de la sociedad, hacen mella en la escritura, hacen mella en la poesía, y por eso es que de esto nacen movimientos literarios como es el que nos va a explicar Lauren en contados minutos, como es el modernismo. Y es que al estas teorías chocar tanto con los valores instaurados y cristianizados, pues se gestan otras lógicas que es necesaria que se expresen por medio de la poesía. Entonces, con esto le daría el paso a Lauren para que nos cuente un poco sobre qué es el modernismo, qué es este movimiento literario, cómo se ha manifestado en la sociedad. Gracias, Sebas. Gracias por tu contextualización de lo que es la modernidad. Y sí, tiene mucha relación con el modernismo. Bueno, yo quisiera iniciar añadiendo que el modernismo, como lo dijiste, es un movimiento literario que se desarrolla entre 1880 y 1920, fundamentalmente en el ámbito de la poesía. Sin embargo, también toca otras áreas como la política. Bueno, el modernismo surge a raíz del positivismo, ¿cierto? Esta filosofía o pensamiento de la ciencia, o sea, la importancia que tenía el conocimiento científico en la época como disciplina, pues era la que era pues la disciplina más importante en el momento. A raíz de esto surge el modernismo en contraposición de todo lo que se vivía y todo lo que se pensaba en la época. Y bueno, no había mencionado que nace en Hispanoamérica, pero también llega hasta Europa y pues toca especialmente España. Durante la época del 1800, Hispanoamérica pasaba por un momento de crisis y en busca de la identidad latinoamericana. Sin embargo, el modernismo, como había dicho anteriormente, se desligó de todas estas crisis, de todo este contexto social, y lo que hizo fue pasar a otro ámbito más emocional. Como le decía, el contexto histórico pues del momento eran las crisis de la identidad, la posición del indio americano, ¿cierto?, en la sociedad. Entonces, la mayoría de los textos literarios que se daban en la época hablaban o hacían una crítica acerca de los sucesos, de todos los acontecimientos, pero el modernismo se desligó y entonces lo que hizo fue hablar de otras cosas, de las emociones del poeta, de lo que anhelaba el poeta, de todas estas cosas. No tocaba casi o para nada el contexto social. Bueno, ya con esta contextualización histórica, cierto, muy superficial de lo que es el modernismo, me gustaría pasar a las características que creo que son muy importantes y explican más lo que es y cómo se refleja o por medio de qué se refleja el modernismo. Bueno, esto en primer lugar tiene una ruptura con la rima y la métrica tradicional. Antiguamente pues la poesía tenía sus propios cánones o sus propias guías, ¿cierto? El modernismo rompe totalmente con esto. Como decía anteriormente, rechaza la realidad, no hace referencia al contexto histórico. También como lo rechaza, se basa más en el amor y en el erotismo, es muy dado a las emociones y a las sensaciones del cuerpo o que pueda tener pues también la mente, ¿cierto? Tiene referencias mitológicas, por eso en algunos poemas pues es común ver personajes de la mitología griega. En uno de los poemas del autor que vamos a hablar al último del podcast es Rubén Darío. Él tiene un poema que se llama Venus, entonces eso hace referencia a la mitología griega y también, bueno, grecolatina. También tiene mucha presencia de los lugares exóticos. Esto se refleja mucho en el modernismo. Lo que hacen los poetas es crear nuevos paisajes o hablar de paisajes imponentes, muy que quizás no sean incluso de su propia región, de bosques, del sol, la luna,
lo que transmite estos lugares también lo refleja los poemas. Bueno, y como última característica, estos poemas son muy musicales, tienen una musicalidad constante. La musicalidad se refleja a través de la rima o la repetición también de algunas palabras y de la sinestesia, que es unir o poner una al lado de la otra, pues una palabra al lado de la otra que tengan significados diferentes. Bueno, con esta contextualización más bien general de lo que es el modernismo, me gustaría resaltar algunos autores representantes de este movimiento. Hay un autor mexicano, Amado Nervo, de 1870, murió en 1919. Él escribió novelas, ensayos y poesías. Escribió Los jardines Los jardines internos. Está Manuel Díaz Rodríguez, el venezolano, que escribió Ídolos rotos. José Asunción Silva, colombiano, escribió el libro de los versos. Antonio Machado, español, escribió Soledades. José Martín, cubano, escribió Nuestra América. Y por último, y el más emblemático del movimiento, es Rubén Darío, nicaragüense, que escribió Azul. Con esta obra de Rubén Darío, pues le quiero dar paso a mi compañera Marisol, que ella nos va a hablar un poco del autor, de su vida, y pasaríamos a hacer el comentario de uno de sus poemas. Bueno, Lauren, muchas gracias. Ya con la explicación que nos ofrecen los dos compañeros, entonces ahora sí cabe preguntarnos quién fue el máximo exponente del modernismo en Hispanoamérica. Entonces aquí le damos lugar a Rubén Darío, que viene siendo como el principal líder que da inicio a este movimiento literario, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de su vida. Rubén Darío es también conocido como Félix Rubén García Sarmiento, su verdadero nombre. Nació y murió en Nicaragua, fue periodista, diplomático, escritor y tuvo la oportunidad de viajar por Europa y América. Y yo creo que de hecho eso es lo que le permite a Rubén Darío romper con ese estereotipo que se manejaba dentro de la literatura latinoamericana y dar paso a una nueva tendencia. Tenía una inclinación muy independiente y progresista a la vez, defendió lo que es la libertad, la justicia y la democracia. Algunas de sus obras, su primera obra fue Abrojos, que fue publicada en 1887, luego viene Azul, que es considerado como el punto de partida del modernismo hispanoamericano. En la primera edición, el poemario estuvo conformado por 18 breves cuentos en prosa y 7 poemas. En 1890 apareció entonces la segunda edición en la que se suman a ello 9 sonetos más y otros cuentos. Entonces, ¿por qué decimos que es el principal exponente? Como ya lo había mencionado mis compañeras, se infunden en la poesía y en las obras de Rubén Darío una poesía musical y con ritmo. Además, presenta una visión cosmopolita. Entonces ya decimos que sus obras están abiertas a diversas culturas y su arte no se limita a un simple país, sino que lo hace a nivel global, y esto se da precisamente porque pues sus obras son acogidas por los europeos y al igual que los franceses. Se habla entonces también de que presenta una búsqueda de un intento por alcanzar lo que es la belleza dentro de sus obras. De cierta manera, también se puede decir que hay una preferencia por lo extranjero respecto a lo nacional, y eso hace que
Rubén Darío reconstruya esa identidad y logre establecer el nuevo estilo. Se da también entonces en sus obras una renovación de lo que es la sintaxis y el vocabulario, porque si bien los modernistas lo que buscan es aumentar con el ritmo el poder evocador de la palabra, y ya lo había mencionado alguno de mis compañeros, el concepto de preciosismo. Con sus cuentos y con su poemario azul, yo siento que Rubén Darío no logra una profunda reflexión sobre el presente latinoamericano y los aspectos producidos por la incorporación de lo que es el modelo capitalista. Ese algo concreto en el presente histórico del escritor, la ausencia de una unidad armónica y cultural y espiritual, las condiciones desfavorables para la circulación de esa producción poética. Y bueno, sin más, me gustaría que iniciáramos con la interpretación de uno de sus poemas. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a hablar del poema Ananke, y es conveniente para que hallemos un análisis general que se lea la obra, para que se comprenda entonces. Y dijo la paloma: yo soy feliz bajo el inmenso cielo, en el árbol en flor, junto a la poma, llena de miel, junto al retoño suave y húmedo por las gotas de rocío. Tengo mi hogar y vuelo con mis anhelos de ave, del amado árbol mío hasta el bosque lejano, cuando al himno jocundo del despertar de oriente sale el alba desnuda y muestra al mundo el pudor de la luz sobre su frente. Mi ala es blanca y sedosa, la luz la dora y baña, y Céfiro la peina. Son mis pies como pétalos de rosa, yo soy la dulce reina que arrulla a su palomo en la montaña. En el fondo del bosque pintoresco está el alerce en que formé mi nido, y tengo allí, bajo el follaje fresco, un polluelo sin par recién nacido. Soy la promesa alada, el juramento vivo. Soy quien lleva el recuerdo de la amada para el enamorado pensativo. Yo soy la mensajera de los tristes y ardientes soñadores que va a revolotear diciendo amores junto a una perfumada cabellera. Soy el lirio del viento, bajo el azul del hondo firmamento. Muestro mi tesoro bello y rico, las preseas y galas, el arrullo en el pico, la caricia en las alas. Yo despierto a los pájaros parleros y entonan sus melódicos cantares. Me poso en los floridos limoneros y derramo una lluvia de azahares. Yo soy toda inocente, toda pura. Yo me esponjo en las ansias del deseo y me estremezco en la íntima ternura de un roce, de un rumor, de un aleteo. Oh, inmenso azul, yo te amo, porque aflora, das la lluvia y el sol siempre encendido, porque siendo el palacio de la aurora, también eres el techo de mi nido. Oh, inmenso azul, yo adoro tus celajes risueños y esa niebla sutil de polvo de oro, donde van los perfumes y los sueños. Amo los velos tenues, vagarosos de las flotantes brumas, donde tiendo a los aires cariñosos el sedeño abanico de mis plumas. Soy feliz porque es mía la floresta, donde el misterio de los nidos se halla, porque el alba es mi fiesta y el amor mi ejercicio y mi batalla. Feliz porque de dulces ansias llena, calentar mis polluelos es mi orgullo, porque en las selvas vírgenes resuena la música celeste de mi arrullo. Porque no hay una rosa
que no me ame, ni pájaro gentil que no me escuche, ni garrido cantor que no me llame. Sí, dijo entonces un gavilán infame y con furor se la metió en el buche. Entonces el buen Dios, allá en su trono, mientras Satán por distraer su encono aplaudía a aquel pájaro sahareño, se puso a meditar, arrugó el ceño y pensó al recordar sus vastos planes y recorrer sus puntos y sus comas, que cuando creó palomas no debía haber creado gavilanes. Fin. Bueno, entonces después está el poema, vamos a realizar un análisis y vamos a dar diferentes interpretaciones de lo que podemos ver, de lo que quiere palpar y de lo que quiere demostrar el escritor con este texto. Bueno, entonces, ¿qué se puede evidenciar dentro del poema? Se presenta un paisaje natural en donde se personifican, hay que tener en cuenta que que se personifican los animales y que además se lleva a cabo o se evidencian tres voces, la de la paloma que se humaniza, la de el gavilán que termina volteando de cierto modo todo el texto y finalmente la de un Dios que se cuestiona. Entonces, se dan tres voces en el poema, pero ¿qué pasa? Yo siento que hay una irrupción muy violenta que cambia la escena primera, que es la de la paloma, en donde representa como esa idea de lo bello, de lo natural, pero con el, con el sí y el cuestionamiento del gavilán se evidencia también como ese giro de concepción y ver que no, que en su totalidad no está, no estaba no se presentaba la paz y en sí la tranquilidad que la paloma inicialmente daba. Sí, sí, mira que me parece un poema súper bello. Además que, pues concuerdo contigo, o sea, esas tres voces, eh, cuando entran al poema, yo creo que, pues a pesar de que parece, pues da un choque muy mágico allí, pues no se siente forzada el ingreso de ellas. Y pues el poema me parece que refleja muy bien lo que decía Lauren acerca de lo natural, ya que pues en general hace referencia a una naturaleza, una ambientación muy bella. Cuando habla de montañas, cuando habla del cielo, cuando habla de las palomas, cuando habla de la lluvia, de ese inmenso azul que es el cielo. Ahora bien, el cuestionamiento de Dios me resulta interesante, me resulta algo que es de revisar, de, de sentarse y pensar por qué poner la conversación de Dios allí. Yo siento que la paloma representa ese símbolo pacífico, frágil y a la vez ingenuo, porque ella misma dice, no hay ave, eh, lo voy a parafrasear porque pues, no lo recuerdo, no lo tengo en el momento, pero no hay ave que no escuche mi voz, pero entonces resulta que llega un gavilán y se la come, entonces ahí es como contradictorio ese punto. También pienso que se da se muestra el amor, pero un amor más bien maternal porque habla de sus polluelos, porque habla todo el tiempo de ir al nido y ofrecerles darles un arrullo, ofrecerles. Entonces es como eso, un amor más bien maternal, un amor no carnal.
¿Qué dice Lauren? Yo se estaba escuchando. Me parece súper interesante lo que han dicho y estoy de acuerdo. Creo que no lo había visto así, tan así, pero me gusta mucho lo que ustedes proponen. También sí, creo que es evidente la parte natural, ¿cierto? Lo del bosque, el sol, la paloma en sí, ¿cierto? Es muy, muy claro. Eh, la búsqueda de esa belleza, como de esa tranquilidad, ¿cierto? No sé, el poema es muy hermoso, la verdad, me parece. Yo, ¿qué siento? Siento que la paloma podría llegar a ser una representación del mismo Rubén Darío. Siento que em, la paloma es esa, y no solo de Rubén Darío, digamos que puede ser la representación de los artistas, de los poetas, perdón, de este movimiento del modernismo, ¿cierto? Hay una parte, esperen ya, se las digo. Al principio, más o menos al principio, dice, yo vuelo con mis anhelos de ave, ¿cierto? No sé, para mí esa parte es como el escribir para el poeta, ¿cierto? Como que esas son sus alas, eso es lo que lo lleva a otros lugares, lo que lo hace volar. Em, hay otra parte, esperen, la busco, qué pena. Dice, y vuelo con mis anhelos de ave del amado árbol mío hasta el bosque lejano cuando aliento. Eh, exacto, Mari, muchas gracias por leerlo. Bueno, esa parte creo yo que lo que representa, bueno, tiene mucha unión con lo que acaba de decir, que yo vuelo con mi anhelo de ave, ¿cierto? Entonces él vuela del amado árbol, ¿cierto? Creo yo que lo que representa ahí es que se sale de ese contexto, se sale de esa sociedad que los abruma, de esa sociedad de la que ellos precisamente no quieren hablar, a un bosque, a un lugar mágico, por así decirlo, tal vez un tipo santuario, yo que sé que puede ser la misma representación perdón, de la poesía. Y bueno, con el final, cuando el gavilán, pues básicamente lo atrapa y cierto, se lo come, creo yo que es no sé si lo había mencionado al principio, pero tiene relación con lo que acaba de decir, o sea, ellos no quieren estar en ese momento, sin embargo, ellos están sumergidos en este contexto, en esta realidad en la que ellos tal vez se sienten inadaptados, entonces eso es el papel del gavilán, ¿cierto? Los devuelve, los regresa, porque pues ellos no pueden estar sumergidos por siempre pues en estos mundos, ¿cierto? Lo que el ave no puede estar siempre volando y pues lastimosamente son animales presa, ¿cierto? Que son una presa fácil para otros animales más grandes. No sé, creo que esa es la relación que tiene o lo que tal vez podría llegar a representar el poema. No sé de pronto Sebastián qué quiere agregar o Marisol o de pronto refutar, no sé. No, mira que nunca había visto el poema de esa manera y creo que tiene mucho sentido. O sea, siento que lo que dices es muy cierto porque pues él cuando se plantea como mensajero, como, pues obviamente pues, en el poema haciéndose relación a la paloma, pues quizás sea que quiere dar esa funcionalidad a la poesía y al poeta que se ha visto relegado durante este tiempo. Y me parece muy, muy interesante el símil que haces del halcón como ese ente que regresa, que hace que el ser regrese a la realidad y diga como, hey, pero es que vos en esta época, en este movimiento, no tenés esa importancia que han tenido los poetas antes. Me parece muy, muy interesante eso que planteas. Exacto, sí, Sebas. Muchas gracias. Yo también estoy de acuerdo con Lauren y con Sebastián. Es una idea bastante interesante. Yo no sé, pero no sé ustedes, pero a mí me parece que cuando
Cuando Rubén Darío se refiere al azul, en este caso, está dando como una suerte de plegaria a un dios natural, o sea, la paloma está dando una plegaria a un dios natural porque, les leo un poco, dice, oh inmenso azul, yo te amo, porque a Flora das la lluvia. Además, ese flora le pone F mayúscula. Yo creo que pues, esa también es una intencionalidad que refleja algo. Sí, exacto. Sí, Yo creo que hace como una especie de petición y ahí como que lo hace notar. Si vemos en otro apartado, dice que das la lluvia y el sol siempre encendido, porque siendo el palacio de la aurora, también eres el techo de mi nido. Entonces, de cierto modo lo hace ver así. Ahora, hay otra cosa que también me parece muy interesante y es las razones por que causan la felicidad en sí de la paloma. Y es que todo hace énfasis a eso. Dice, soy feliz porque es mía la floresta, dice la paloma, porque el alba es mi fiesta, porque el amor es mi ejercicio y mi batalla. Entonces, esa felicidad de la paloma está como en ese retorno del por qué se causa esa felicidad. Bueno, y también como ver esa relación que se dan, que siempre va a existir alguien que está por encima de otro y que se dan esos dos paralelos, lo bueno y lo malo. Pues en sí la vida de, de todos los seres vivos está como regida por lo que, por el bien y por el mal, por la supervivencia. Entonces ahí como que se muestra ese tópico. para mí la representación del azul, en este caso, como lo decía Marisol, me parece muy bien, que es como una plegaria o como un llamado a este, puede ser la representación de un dios o del mismo dios o no sé, tiene una como una fe o algo así en el azul del cielo, ¿cierto? O en el mismo cielo. Entonces creo yo que eso también puede dar pie tal vez al nombre del poemario azul, ¿cierto? Porque si bien muchos de los poemas tienen este ambiente natural y bueno, es muy normal, es muy, sí, muy normal uno dentro de la naturaleza pintar el cielo, ¿cierto? Representarlo de alguna forma. Creo yo que ese azul eh, creo yo que este cielo es lo que da en cierto modo pie al nombre del poemario y también porque es lo que está por encima de todo en la tierra, ¿cierto? De todos nosotros, es lo que es como la supremacía del mundo, por así decirlo. No sé qué puedan llegar a pensar mis compañeros. Pues para mí, como decía Marisol, es una parte muy importante del poema y creo yo que tiene un significado muy especial. Yo más que agregar, diría que estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Está bien. Bueno, me alegra mucho que estén de acuerdo. Y bueno, yo creo que los tres hicimos un análisis del poema, creo yo, muy acertado porque todos, a pesar de que dijimos cosas en cierto modo diferentes, se unían y tienen mucha relación, tienen mucho sentido con lo que dijimos de la modernidad y del modernismo y lo que tal vez estos poetas y en especial Rubén Darío, ¿cierto? Querían representar en sus poemas. Creo yo que la poesía era su forma de hacer revolución o más que su forma pues sí, es una forma de expresión, ¿cierto? Pero era la forma de, creo yo, de hacer revolución en ese momento, porque era donde ellos se expresaban, era donde ellos iban donde ellos se contraponen, no sé si lo dije bien, a la vida o al ritmo de la vida pues que se vivía en ese momento. Igual el poeta siempre tiene que ir en contravía, diría yo. Sábato, en la antología que hace un rato les comentaba, en un apartado que se llama Sentido Común, plantea eso, pues ninguna idea que vaya de acuerdo al sentido común
es exaltada, ninguna es realmente importante para el desarrollo de la humanidad. Sí, también es muy cierto, Sebas. Es muy cierto lo que dices. Yo quería mencionar también que, y no hemos tocado este punto, y es que Rubén Darío en varios de sus poemas, de pronto en este no se evidencia, emplea términos franceses o, bueno, en otro idioma, y yo creo que esto también es lo que le da paso y lo que lo caracteriza para que no sea solo una obra, para que no solamente sea para una cultura en sí, sino que sea más bien como a nivel global y se pueda expresar en diferentes puntos del mundo, ¿no? Bueno, y como para hacer referencia a algunos términos, tenemos a Flenouil, Innu y Spleen, se encuentran dentro de estas obras. Entonces ahí, de cierta manera, vemos que emplea palabras no precisamente de su cultura, sino que son términos que trae del otro continente, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya concluiríamos este sexto episodio, que es un tanto amplio. Creo que logramos abarcar muchos aspectos acerca de la modernidad, sobre el modernismo y sobre Rubén Darío. Yo creo que logramos acercarnos muy bien a ese poema. Van agradecerle de nuevo la participación a Marisol y a Lauren, agradecer que haya participado en este espacio y que hayan dado este pedazo de tiempo para seguir construyendo y seguir pensando la literatura, y más cuando hablamos de la literatura que nos pertenece, la literatura de nuestra América. Muchas gracias, Sebastián, por invitarnos, por permitirnos este espacio para compartir con todos ustedes. Y muchas gracias a Marisol por estar aquí también acompañándonos. Bueno, no, muchas gracias a los dos también. Se dan nuestras humildes apreciaciones. Eso no quiere decir pues que sean las únicas y que sean las correctas, pero intentamos acercarnos un poco más y a eso era a lo que queríamos llegar, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego, muchas gracias.